Bueno, ya vemos ahí a Luis preparado, Luis Miguel Querejeta, médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, jefe de patología, y uno de los que tiene el pleno en las 5 jornadas. Cuando vayamos 15 le daremos una medallita. Gracias y cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Debería empezar por decir que me siento muy honrado por participar en estas charlas. Y luego, fundamentalmente, porque la experiencia a lo largo de estos años, estas 5 jornadas y algunos años previamente también, lo que nos ha demostrado es que vienen a servir y han servido sobre todo para que todos trabajemos bastante mejor en nuestro quehacer cotidiano y diario, ¿no? Aunque esto luego vaya a parecer contradictorio con lo que voy a exponer. Y me parece que es buen momento también para animar y estimular a gente como la que hoy está aquí con nosotros, que trabajo tanto y también para conseguir que estos foros se sigan manteniendo, ¿no? Por lo tanto, como sabemos que hay mucho trabajo detrás y hay mucha ilusión, por lo menos seguir animando a que estas intervenciones y estas convocatorias se sigan produciendo en el tiempo. Bien, decía que probablemente sea contradictoria la introducción con lo que ahora voy a empezar exponiendo, porque las sensaciones que uno tiene cuando afronta o piensa en una emergencia desde el punto de vista, y quiero que se me entienda bien, voy a hablar solo de medicina forense y que nadie se sienta aludido por lo que voy a decir. La primera impresión que yo tengo fundamentalmente es una sensación de caos. Y digo sensación de caos porque es muy fácil venir aquí, proponer a través de unas diapositivas unos modelos, unas pautas, unos protocolos, unas actuaciones, cuando sabemos que en el fondo todo esto no vale de nada si uno no las entrena. Si uno no entrena las situaciones, no se afronta o no se enfrenta con los problemas, con las pegas que todo esto va a tener, y uno no se engrasa en el trabajo que tiene que hacer, evidentemente la sospecha, o más que sospecha, la seguridad de que el caos se te viene encima, sea difícil de eludir, ¿no? Por eso digo que la sensación que tengo fundamentalmente es esa, y insisto, quiero que se me entienda que estoy hablando de mi propia casa y no de ninguna casa ajena. Bien, a lo largo del tiempo probablemente haya que referirse a que toda la legislación o todo el marco general que ha habido en la contemplación de nuestras intervenciones haya quedado muy obsoleto, porque estamos hablando de legislaciones probablemente del siglo XVIII, ¿no? Y en ellas nunca ha habido el interés o nunca ha habido la necesidad, probablemente lo primero, de ordenar un poco la intervención desde el ámbito, no me voy a atribuir yo la representación del ámbito judicial, pero por lo menos desde la medicina forense, y como digo, nunca ha estado suficientemente esclarecido, ¿no? Como ocurre en otras tantas ocasiones, a base de errores y a base de reconocer errores y situaciones que nos desbordan, pues parece que las maquinarias a veces se empiezan a mover, bien o mal, pero se empiezan a mover. Entonces, en este contexto, aunque tenemos, y luego veremos, antecedentes de situaciones de emergencia, situaciones de catástrofe muy importantes, y hablo de todo el Estado, probablemente hasta que no sucedieron los hechos del 11 de marzo en Madrid, nadie se llamó, o a nadie le llamó la atención y tuvo, aunque sea un mínimo espíritu crítico a la hora de considerarlo, ¿no? Y es fundamentalmente a partir de esa fecha cuando parece que alguien le tuvo a bien o le pareció conveniente ordenar un poco toda esta reacción o toda esta respuesta que se podía dar ante situaciones de catástrofe. Y a modo de propuesta, pues establece una serie de consideraciones que por obvias no voy a ni siquiera repetir. Surge así, de alguna manera, el contexto en el que nos vamos a mover hoy o nos podremos mover a partir del año 2009, que es un famoso protocolo, un famoso convenio que se establece a nivel nacional. Y, bueno, habrá que reconocerle los méritos o las virtudes que tenga, que yo no lo voy a negar, pero sí tiene un elemento que a mí me parece que es importante, por lo menos desde ese aspecto de la crítica, y es que prácticamente solo regula la intervención de policías y forenses, cuando uno sabe que en una situación de catástrofe o de gran emergencia va a intervenir muchísima más gente. Luego hubiera sido de agradecer que, aprovechando el viaje, pues hubieran dado por lo menos 4 pautas básicas, o se hubiera propuesto, por lo menos, o sancionado la colaboración y lo que tanto previamente se había hecho, la intervención o la participación de equipos multidisciplinares, ¿no? Bien, en última instancia, de lo que nosotros vamos a plantear, lo que nosotros podemos hablar desde la patología forense, estamos encaminados a responder, y a responder fundamentalmente en 2 ámbitos, es decir, establecer cuáles son las causas y las circunstancias en las que unas personas fallecen, y luego, cuando estamos hablando evidentemente de estas situaciones, el colaborar y también participar en la identificación de esas personas.
Que en esta actividad, en este doble objetivo, no vamos a actuar solos. Y es aquí donde empieza la necesidad de establecer una colaboración lógica, sensata y prudente, ¿no? Y es que vamos a compartir con la policía, vamos a compartir con los equipos sanitarios, con los rescatadores, con un montón de gente esas dos funciones. Y eso nos va a abarcar o nos va a comprometer a todos. Por lo tanto, no podremos entender en ningún momento funciones u objetivos individuales, sino que siempre van a ser muy colectivos. Bien, hablamos desde el punto de vista de la patología forense de emergencias, o de situaciones de emergencia, pero evidentemente hay que reconocer que van a ser de características y de condiciones muy variables. Con lo cual, bueno, todo lo que yo pueda decir va a tener siempre el condicionamiento o la posibilidad de la crítica, porque no puedo abarcar todo. Evidentemente, las posibilidades son infinitas, ¿no? Podríamos entender cuando menos una primera división, y probablemente sea suficiente para afrontar el resto, que sería considerar aquellas situaciones que derivan o pueden derivar de elementos claramente naturales o de circunstancias naturales, con lo cual no habría intervención de otras personas, y estaríamos dentro del ámbito de sucesos sin responsabilidad. Frente a aquellas en las que por acción o por omisión, por intervención voluntaria o dolosa de las personas, se podría generar algún tipo de responsabilidad en los juzgados. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay situaciones fronterizas o situaciones que casan mal o no permiten una división tan clara, sobre todo desde el principio, cuando son situaciones que de manera sobrevenida pueden generar esa situación de responsabilidad. Bien, todo tipo de condiciones o todo tipo de circunstancias, y probablemente en el ámbito en el que nos hemos movido hasta ahora siempre cabe la posibilidad de que esas circunstancias o que esas emergencias o esas catástrofes hayan respondido a la voluntad específica de las personas por causarlas, ¿no? Bien, en este ámbito, en este preámbulo, en este enmarcar general de la situación, bueno, a través de lo que el propio decreto viene a establecer, bueno, pues como decía al principio, una serie de obviedades, ¿no? Resulta curioso, cuando menos a mí me resulta curioso, porque la primera división atribuye claramente la investigación de las causas del fallecimiento, las causas a los grupos de investigación de la policía científica o de los técnicos de investigación, mientras que la identificación es lo que de alguna manera atribuye doblemente tanto a los equipos de identificación como a los miembros de los diferentes institutos o organizaciones médico-legales, ¿no? Bueno, yo digo que es una situación criticable, pero nos la hemos ganado a pulso, porque durante muchos años el forense no ha servido para mucho más, con lo cual pues estaríamos bien pagados con que simplemente se nos nombre en estas circunstancias. Todos hemos oído hablar, a la hora de la gestión de estas situaciones, de lo que son las actuaciones preliminares. A mí me gustaría que, a pesar de que se divida o se establezcan, no comportamientos estancos, pero sí división de las circunstancias y los momentos, yo creo que todos deberíamos entender que todos vamos a participar de alguna manera en todo el proceso, con lo cual todas las actuaciones nos van a comprometer y deberíamos tener la capacidad suficiente para afrontarlas, y saber lo que hacen los demás en cada momento nos vendría muy bien, ¿eh? De manera que, como os digo, siempre se habla de actuaciones preliminares y luego vienen los especialistas y luego vienen no sé qué. Pero claro, antes de todo eso siempre hay algo que hacer. Y a partir de eso podemos empezar a comprometernos a tener problemas. Como os digo, el del decreto y cualquier manual de intervención o de criminalística o de lo que queréis llamar, establece lo que son los capítulos previos genéricos, ¿no? ¿Y que uno que dice? Pues que hay que proteger, que hay que fijar, que no hay que tocar nada. ¿Esto es verdad? A medias. A veces sí, a veces no. A veces se puede hacer, a veces no, a veces conviene hacerlo, a veces no. Con lo cual hay que ser también crítico un poco con estas intervenciones. La primera medida lógica y evidente es la de acordonar por razones de seguridad, para evitar que los males sean mayores y para evitar contaminación de las escenas. Bien, yo lo repito siempre hasta la saciedad, pero para acordonar, para asegurar, hay que entrar, hay que ver, hay que mirar y hay que tocar. Entonces hay que saber hacer todas esas cosas o cómo no hacerlo mal, porque uno no puede llegar allí y simplemente tirar una cuerda y ya está. Si hay que valorar cuánto acordonar, cuál es el diámetro o el perímetro de seguridad que hay que hacer, uno tiene que ver. Y en el ver y en el entrar se pueden tocar cosas. Luego es conveniente saber qué es lo que podemos hacer o no. De la misma manera, casi siempre se nos olvida que antes de que lleguen los de la película o los del maletín, hay gente que entra dentro de ese espacio y entra con unas prioridades radicalmente distintas.
La primera prioridad, la más urgente, es la sanitaria. Con lo cual, tenemos equipos rescatadores, equipos médicos que entran en las escenas para intentar salvar la vida de las personas que no hayan fallecido. Evidentemente es una prioridad absoluta y superior a cualquier otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que de alguna manera, quien entra en la escena en esa condición debería pensar siempre, o por lo menos tener en la mente siempre, que después va a venir otra gente que tiene que hacer otras cosas. Con lo cual, también es una impresión, y no espero equivocarme mucho, cuando estamos en escenas de este tipo, hay siempre muchísima gente, lo cual tampoco parecería pedir demasiado que alguien se dedicara a prestar atención a otras cosas y no simplemente a mirar o a ver. Quiere decir que probablemente haya gente capaz de trabajar en todos los ámbitos. Luego sería de alguna manera de agradecer que dentro de esa emergencia sanitaria hubiera gente capacitada para pensar que detrás viene otra gente que tiene que hacer otra cosa distinta y que su trabajo está condicionado por ello. Con lo cual estaríamos hablando de una cierta capacidad para marcar, ¿no? Es decir, para situar en el escenario donde estamos trabajando, donde hay cuerpos, siento hablar en estos términos, pero es que la realidad es así, donde hay cuerpos, donde hay restos, donde hay fragmentos, donde puede haber elementos de identificación, donde puede haber una cartera, donde puede haber algo, pensando en que ese algo va a ser importante para uno que viene detrás. Y esto significaría saber marcar o poder marcar en algún momento determinado, o simplemente poder sacar una fotografía en un momento determinado. Si tenemos que evacuar a alguien por razones de seguridad, si tenemos que trasladar algo por razones de seguridad, si tenemos que mover una cosa de sitio, hoy en día tampoco parecería pedir demasiado no sacar una fotografía, sino recordar qué es lo que uno ha hecho, porque luego esa información hay que trasladarla a otra persona y puede ser muy importante. De manera que sería de agradecer, sería importante ir con ese prejuicio de que nosotros hacemos algo, pero detrás nuestro alguien va a hacer algo condicionado por lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Bien, luego llegaría ese segundo momento, la segunda parte en la que llega, por decirlo de alguna manera, los equipos de expertos, especialistas o como uno quiera llamar, sin que suene demasiado gracioso. Bien, a partir de aquí, o este segundo momento generaría una necesidad de otro tipo de actuaciones, de intervenciones y sobre todo de delimitación de los espacios, ¿no? Evidentemente, el elemento central, uno de los elementos centrales es establecer un puesto de coordinación, el puesto de mando. Puesto de mando, desde luego hay gente que sabe mucho más de esto que yo, pero está llamado a ser fundamentalmente un movilizador de recursos y un canalizador de la información. El puesto de mando debería significar fundamentalmente eso, aunque a veces se convierta en otras cosas, pero debería ser eso. Y la organización de la escena iría desde ahí hasta la generación de los propios equipos. Propios equipos individuales, la gente de campo y los grupos que trabajan en el elemento de campo. ¿Cuántos? Pues lo mismo, depende de las circunstancias, depende del tipo de catástrofe de que estemos hablando, depende de la capacidad de movilización y recursos. Luego voy a introducir o aportar una serie de datos muy breves respecto de una situación que, como fue el accidente del avión de Hispanair de Madrid del 2008. No digo que esté bien o mal, pero el levantamiento se hizo solo por 2 médicos forenses, 153 cadáveres. Uno no se atrevería a decir mucho más, o la prudencia me invitaría a no decir mucho más, pero evidentemente hay que proporcionar los recursos a la situación, a la magnitud de la catástrofe y a otras muchas cosas que vamos a ir viendo a partir de ahora, ¿no? Y me parecería muy importante, casi de las cosas más importantes que uno puede decir en un foro como este, es que nunca hay prisa. Nunca hay prisa. El tiempo juega a nuestro favor, porque como hagamos las cosas rápido se hacen mal. Se hacen mal y las consecuencias que tiene eso son las que todos sabemos. Y hay ejemplos, desgraciadamente, demasiado palmarios para plantear lo contrario. Luego tendríamos que partir de circunstancias que están claramente establecidas en todos los manuales. Un conocimiento del terreno, establecer claramente cuál es nuestro campo de actuación, dividir, cuadricular, establecer sectores, lo que uno quiera, y en cada uno de esos sectores hacer trabajar a los grupos de investigación. ¿De qué forma? Con las tradicionales. Tampoco vamos a inventar nada. Mucha gente, uno al lado de otro, peinando todo el terreno posible y marcando todo aquello que estemos en capacidad o que seamos capaces de identificar o de reconocer como un elemento importante. Todo. Grupos y lo que os digo, proporcionados. Un agente, un miembro de protección civil, un forense, grupos que trabajen bien y que sepan lo que tienen que hacer. A partir de ahí, ¿cómo se establece qué secuencia, qué pautas vamos a llevar? Bueno, tampoco está todo inventado. Quiere decir que
deberemos tener, sobre todo es muy importante, lo que luego vamos a considerar como la cadena de custodia. Es decir, que seamos muy fieles a la hora de saber qué se ha recogido, dónde, de qué manera y qué es lo que nos estamos llevando de alguna forma, ¿no? Lo cual obliga, a través de procedimientos muy variados, es decir, fórmulas físicas muy variadas, a poder identificar. Las más fáciles, identificar si eso es un resto o es un cadáver, un cuerpo completo o no, dónde se ha recogido, qué número tiene, que el número sea único, es decir, cosas que vais a ver en cualquier manual y sobre las que tampoco merece la pena perder demasiado el tiempo, ¿no? Un elemento que sí es importante, yo creo que debería ser de conocimiento general, o por lo menos para todo el mundo, es que cuando uno asiste a esta y otras cosas parecidas, como os digo, el tiempo pasa y probablemente haya necesidad de tapar, cubrir, proteger las evidencias. Y es importante saber cómo hacerlas y sobre todo cómo no hacerlas, ¿no? Es importante que nada esté en contacto directamente con los objetos a custodiar, con lo cual deberíamos evitar lo que se ha hecho siempre y pues se sigue haciendo y probablemente se hará por los siglos de los siglos, amén, que es tapar las cosas directamente con sábanas, con mantas, con lo que sea. Esto no es correcto, va a hacer perder evidencias y luego va a ser muy importante a la hora de manejar todos los indicios, puede condicionar de manera muy importante toda la investigación. Luego deberíamos ir a otras fórmulas, otras fórmulas que cuando uno viene de donde viene, pues, en fin, habla con la boca pequeña y prefiere casi no decir, pero a veces las circunstancias se imponen, no podemos trabajar en todos los sitios igual, hay circunstancias o momentos en los que se pueden proteger las evidencias y otras no, y hay veces en las que hay que recurrir a la imaginación, a lo que uno tiene y ser un poco ágil de mente, nada más. Y entonces uno puede tapar con lo que tenga, pero tapa. Ahí veis, una señal de tráfico, lo que uno tenga, pero evitando siempre el contacto directo con las cosas. Estemos hablando de lo que estemos hablando, da igual. ¿Cómo trabajamos sobre el campo? Es decir, ¿qué se trataría o qué trataríamos de hacer sobre el campo? Bueno, fundamentalmente establecer lo que puede ser o lo que podríamos denominar una primera asignación de restos. Es decir, intentar sobre el terreno atribuir, otorgar, conceder a cada cosa su dueño. Bien, esto desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista inicialmente forense, se hace con cosas que también son de sentido común, es decir, es la morfología. Aquello que nos parece que es igual se puede atribuir a quien es igual, y tendremos posibilidades, no digo que en todos los casos, pero desde luego es una de las opciones, de que simplemente por comparación podemos atribuir los restos. Idénticas zapatillas, idénticas manos, idéntica ropa, igual nivel de amputación o de corte, complementariedad en las amputaciones, es decir, una serie de elementos que por sentido común, tampoco estamos descubriendo, como os digo mucho, permitiría esa atribución de riesgos, o de restos, perdón. Y luego un segundo también, sobre todo cuando hablamos de objetos y también de partes corporales, que sea el de la proximidad. Es decir, analizando la situación, el momento y la circunstancia, por proximidad podríamos atribuir preliminarmente, y desde luego ya a expensas de otras cosas, por lo menos lo que pueden ser los riesgos, los restos inicialmente, ¿no? Bien, las causas, evidentemente la investigación de las causas va a ser a posteriori. Lo que pasa es que es muy importante que quien luego va a atribuir las causas y las circunstancias o las maneras de muerte tenga un conocimiento directo del medio en el que se produce, ¿eh? Esto que veis ahí, aunque parezca mentira, es un accidente de tráfico. Y lo que queda ahí agarrado a la farola es el chasis de un coche. Es decir, si luego nosotros en la sala de autopsias o en el servicio de patología tenemos que atribuir a una mecánica determinada, a una circunstancia determinada, un accidente, es importante conocer esto, porque si no, no podremos decir nada. Luego nuestra participación va a ser, como os digo, la que ha venido siendo hasta ahora, no servir para mucho. Bien, esta es una circunstancia también con la que coinciden todos los manuales, es decir, en principio la atribución de riesgos o el transporte de restos, y el traslado hacia otro sitio debería hacerse por etapas, es decir, arbitrar por lo menos un momento intermedio para ordenar y tener bien controlado toda la cadena de traslado, ¿eh? Eso significa hacerlo con un cierto orden y con un cierto cuidado, ¿eh? La sistemática de trasladar de la zona a una zona intermedia como paso previo antes de ordenar el traslado completo. Y eso nos permitiría tener un control y un registro muy fiel de todo lo que posteriormente se va a remitir o se va a mandar al servicio de patología, como veremos, donde se establezca luego el dispositivo final. Como os decía, es muy importante que en ningún momento del traslado, de la recogida, de la llegada, se pierda nada. Yo siento ser tan claro, pero es que el Ya 42 está ahí como una espada de Damocles sobre todo el mundo.
Cuando las cosas se hacen mal, la consecuencia es la que es. Y no es que tarde más tiempo o tarde menos tiempo. Eso emocionalmente tiene unas consecuencias irreparables para las familias de esa gente. Estamos hablando de eso, no de otra cosa. Entonces, es muy importante respetar en todo momento esa cadena, esa fiabilidad de la cadena. ¿Con qué? Bueno, protocolos probablemente haya muchos, pero todos se repiten. Es decir, nadie ha inventado nada. Casi por unanimidad, con manejar los protocolos que establece el efecto de Interpol es más que suficiente. Más que suficiente, y luego va a permitir además una buena intercomunicación cuando tenemos que ponernos en contacto con cuerpos policiales extranjeros, con otros países, con otras entidades, ¿no? Los hay de otras formas, los hay el americano, en fin, quiere decir que podéis encontrar muchos, pero lo importante es que es un elemento común de transmisión de información, ¿eh? Y este lo satisface plenamente. Bien, esto que tampoco nadie se sienta aludido y menos las personas que salen ahí, pero cuando se trabajan estas cosas, lo principal y lo más importante que hay que hacer es resistir la presión. Y la presión es la urgencia. La urgencia hay que hacerlo ya, hay que hacerlo rápido, todo esto tiene que estar ya porque le interesa a no sé quién. Y yo creo que eso es un elemento que hay que defender con uñas y dientes cuando estamos hablando de nuestro propio trabajo, ¿no? Lo que nos importa es la calidad del trabajo y que ese trabajo esté bien hecho. Con lo cual, todo elemento ajeno a esa actividad debería por lo menos quedar en un segundo plano. Yo reconozco que a veces puede ser muy difícil y que hay que aprender a torear con ello, ¿eh? Pero, como os decía antes, tiempo al tiempo, y lo que importa son los resultados finales. Bien, pasamos a la segunda etapa, que sería la parte de investigación que podríamos hacer en los institutos de medicina legal, siempre que sean institutos de medicina legal como Dios manda, no como algún fantasma que hay por ahí. La circunstancia o el elemento capital que debe reunir aquello a donde nosotros remitamos estas personas va a ser capacidad, es decir, que tenga suficiente capacidad para albergar la magnitud de la catástrofe que estamos manejando, y aunque no fuera en un primer término, sí en un segundo, condiciones de refrigeración, frío. Ya se entiende fácilmente y luego volveremos sobre él. Quizás el elemento más importante, por seguir siendo coherente con lo que acabamos diciendo hasta ahora, es que todo se mantenga y todo esté dentro de unos límites de orden y concierto. Es decir, más allá de instalaciones más o menos modernas, sofisticadas o tecnológicamente avanzadas, estamos hablando fundamentalmente de seguir manteniendo el orden sobre las cosas, saber qué tenemos, dónde está y sobre qué cosas tenemos que actuar. De manera que las circunstancias o las situaciones en las que se va a producir el manejo de estas catástrofes va a cambiar, y va a cambiar fundamentalmente dependiendo de la capacidad organizativa del país y los medios materiales de los que disponga, pero no por eso está hecho peor, Es decir, tenemos que tener claro lo que es importante en esta cadena de acontecimientos, y es seguir manteniendo esa custodia, ese orden y esa capacidad de identificar de lo que estamos hablando. Hay que huir precisamente de lo que puede ser muy tradicional, por lo menos en el medio en el que nosotros nos manejamos, ¿no? La improvisación, el desorden, el mal hacer y el correr todo el tiempo detrás del reloj. Bien, como os digo, como os decía, el parámetro básico nos lo va a dar el Real Decreto del año 2009, y ese decreto establece la obligación de que cada Instituto de Medicina Legal tenga establecido su programa de actuación e intervención en situaciones de gran catástrofe, ¿no? Nosotros, dentro de lo que cabe, tenemos establecido uno, todavía sin firmar, sin sancionar y sin cumplimentar, por eso casi me da vergüenza hasta hablar, pero contemplaba de alguna manera la reutilización de las propias instalaciones del Palacio de Justicia de Atocha de San Sebastián, en una serie de áreas que, en fin, tampoco voy a extenderme en considerar, Como os decía, a título de ejemplo y como quizás más ilustrativo, con el accidente de la Hispanair se habilitó un pabellón de IFEMA, 10.000 metros cuadrados, en los que da para gestionar de una manera satisfactoria una catástrofe de 153 cadáveres. Dios quiera que no tengamos nunca esa cifra, pero sería suficiente con instalaciones de esa capacidad. ¿Y qué hacemos dentro? Evidentemente, lo que os comentaba antes, identificar y establecer las causas. Respecto a la identificación, bueno, lo que todos sabéis, y la cadena que todos sabéis, quizás con un único aspecto crítico, que es el que comento siempre. La identificación es una cadena progresiva, de manera que uno identifica con lo que puede comparar y lo que tiene para comparar. De manera que a veces van a ser suficientes objetos personales, fácilmente identificables, y otras veces recurrimos a otras técnicas, la necrorreseña, la identificación dactilar. Bien, para explicaros que
en el accidente de Spanair, por ejemplo, el mayor número de identificaciones, las más rápidas y las más precoces, las dieron las huellas dactilares. Y ese es el pico que señala ahí. Es la forma de identificar una acción más rápida dentro de los márgenes de seguridad y garantía que precisamos. Luego el resto ya veis. La curva va bajando, hay más problemas para identificar. Pero la ecoreseña es lo más rápido y probablemente de las cosas más útiles que tenemos. Y eso es posible hacerlo tanto in situ, es decir, en el lugar del accidente, como en lo que podría ser el servicio de patología. El resto de las cosas, pues, los odontogramas famosos, las fórmulas dentales, siempre y cuando uno haya ido al dentista, estigmas particulares, características propias que uno tenga, diferentes elementos, y nuestro amadísimo ADN que está allá en todos lados. Bien. Respecto a la misma catástrofe, ahí tenéis las identificaciones como se hicieron. Evidentemente, dada la característica específica de la catástrofe de un accidente de avión, pues mayoritariamente tuvieron que ser con ADN. Eso nos hace prolongarlos mucho en el tiempo. Pero ya veis que la diferencia con las huellas dactilares finalmente no fue tanta, y luego hay algunos elementos muy peculiares y muy característicos que a veces permiten, ¿no? Como puede ser incluso un marcapasos. También comento siempre lo mismo, la identificación por familiares. Probablemente de los que estemos aquí solo estarán exentos de responder los más jóvenes, pero si yo pregunto a los de cierta edad quién es esta mujer, no es una muerte violenta en el sentido de una desfiguración de restos, pero se supone que esta mujer es Marilyn Monroe. ¿Con esto qué quiere decir? Que un cadáver cambia fisonómicamente, cambia de mil maneras, y la identificación por la simple vista no debe constituir nunca el elemento de identificación único, nunca. Puede aproximar, vale, pero no nos podemos quedar nunca solo con una identificación visual. Entre otras cosas, y dejando al margen situaciones más o menos malévolas o intencionadas, simplemente porque a veces es muy difícil identificar cadáveres. Con las autopsias, ¿qué hacemos? Con la determinación de las causas de muerte, ¿qué hacemos? Bien, parece, o a nosotros por lo menos nos parece más sensato establecer un criterio de autopsias selectivas. Es decir, no podemos ir pensando autopsiar a todo el mundo porque sí en todo tipo de catástrofe. ¿Se harán respecto de qué? De catástrofes, evidentemente, en las que hay algún elemento de responsabilidad, sea del tipo que sea, de orden penal, y dependiendo de las características de esa catástrofe, elegir qué autopsia hay que hacer, ¿no? No todas van a ser posibles. Evidentemente a todos se nos ocurre, ¿no? En fin, si se cae un avión, al piloto habrá que hacerle, desde luego, ¿no? Si es una situación de la que deriva accidente de responsabilidad, hombre, a veces las cosas se pueden complicar mucho. Y a veces es necesario decir quién ha muerto primero y quién ha muerto después por cuestiones de herencia, ¿vale? Pero no podemos falsamente plantear autopsias a todo el mundo. Porque cuando se plantean en esos términos de autopsias a todo el mundo, ¿cuál es la consecuencia? Que se hacen mal. Que se hacen autopsias que no valen. Con todos mis respetos, y algún día alguien me oirá y me cortará el cuello. Uno no puede creer que un accidente de aviación, el tiempo medio en el que se tarda hacer una autopsia es 1 hora. El que tenga la más mínima experiencia en estos campos sabe que en 1 hora es imposible hacer una autopsia bien. Luego estamos otra vez primando criterios de cantidad respecto de calidad. Vamos a hacer las que realmente hay que hacer y vamos a hacerlas bien. No estamos diciendo nada que parezca una locura. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, aun en circunstancias muy especiales, la autopsia nos va a determinar elementos muy importantes en la investigación. Todos sabemos y todos hemos oído hablar, pero la propia autopsia introduce elementos que van a permitir identificar autores de atentados, autores de la catástrofe, medios que han utilizado para la catástrofe, es decir, establecer claramente cuáles son las circunstancias. Cuando hablamos de circunstancias estamos hablando de eso, de investigar realmente a fondo qué es lo que ha ocurrido. Yo les digo siempre a los... Sí, muy rápido. Cuando hablo yo con mis alumnos siempre les digo lo mismo. Es muy fácil decir de qué ha muerto una persona, porque para decir que a alguien le han perforado un corazón no hace falta mucha medicina, ¿no? Hay que saber exactamente qué es lo que ha pasado y cuáles son las circunstancias reales que han pasado, ¿no? Bien, y ya finalmente, y con esto acabo de manera muy rápida, nos quedaría en la gestión de estas circunstancias el traslado o la situación de análisis de los enfermos o pacientes o lesionados que se han movilizado del sitio y que fallecen por el camino. Al menos desde el punto de vista de la comunidad autónoma, de nuestra comunidad autónoma, esa gestión y esa activación de la información, de la identificación y del conocimiento de esas circunstancias está atribuida a los hospitales.
A lo mejor Pablo me mira con cara muy rara, pero de momento parece que funciona así. Ellos son serían los encargados de activar la cadena de traslado a los institutos de medicina legal. Ahí haríamos lo mismo, de manera que establecemos ese flujo de información respecto de la identificación, sobre todo, y luego de las investigaciones posteriores, que pasarían como destinatario final siempre al juzgado de instrucción, que es el encargado de gestionar y en última instancia sancionar todas las actividades y todos los procesos de investigación que nos desarrollamos. Bien, y para acabar, dos puntualizaciones o dos ideas muy básicas. Primera, que es muy importante, la gestión emocional de estas catástrofes, es decir, nos vamos a encontrar con la necesidad de atender preguntas y demandas de información de familiares en situaciones muy complicadas, con lo cual desde los propios institutos o desde los propios centros de gestión hay que atender específica y cuidadosamente a estas personas. Y finalmente la idea de la rentabilidad, que en alguna otra ponencia también se le ha ido comentar a alguno de los intervinientes, ¿no? Preparar y afrontar estas situaciones es rentable. Bueno, depende de lo que uno prime, ¿no? Si uno va pidiendo dinero por adelantado para ensayar esto, probablemente no le hagan ni caso, ¿no? Pero lo que hay que olvidar es que en última instancia las preguntas y en última instancia las respuestas, es decir, nuestro trabajo va encaminado fundamentalmente dirigido a personas, ¿no? Luego que cada cual valore la rentabilidad o el coste de estas situaciones. Y nada más. Siento haberme extendido más de la cuenta. ¿Alguna pregunta? Yo ya le he pillado un par de cosas para el año que viene. O sea, a la siguiente ponencia ya le voy a poner el título. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, va a comenzar David del Valle como su director en Guipúzcoa del Instituto Vasco de Medicina Legal, que nos va a tratar el tema de los pacientes vivos y su tratamiento por el instituto. Cuando quieras, David. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecimiento por pensar que podemos aportar una vez más algo a estas jornadas, a los organizadores del evento, y reconocimiento a la labor que hay detrás de todo esto y que obviamente debe ser enorme. En todo caso, igualmente también dar las gracias desde el punto de vista de lo que supone para nosotros, como anteriormente también ha comentado el jefe de servicio de urgencias, respecto a poder trasladar, ya no solamente en un ambiente específicamente técnico, sino incluso socialmente, lo que supone el ámbito de trabajo de cada cual. Y con ello intentar pues dirigir un poco lo que es la actividad o explicar y poder conocer entre todos los ámbitos de actuación que nos lleven a unas interrelaciones obviamente mejores y más fluidas, desde luego. Yo sí quería, cuando me plantearon esta ponencia, intentar dejar claro algo que en el día a día nos encontramos en el Instituto Vasco de Medicina Legal cuando viene un ciudadano a nuestras instalaciones, y lo primero que nos plantea habitualmente siempre suele ser el concepto de jova, si yo pensaba que tenía que estar muerto para llegar aquí. Esa es un poco la idea general que hay del instituto a nivel social. Afortunadamente a nivel técnico no tanto. Pero por si acaso, y en ese no tanto, yo lo que he intentado hacer es explicaros un poquito dentro de esta gestión o dentro de esta actuación médico-forense de una emergencia, de una gran catástrofe en este caso, lo que puede ser una parte del Instituto Vasco de Medicina Legal que se conoce menormente, que es la que corresponde al servicio de clínica forense. En una gran catástrofe, desgraciadamente, lo más llamativo va a ser precisamente los fallecimientos y, por lo tanto, la actuación de lo que sería el servicio de patología. Lo que ocurre es que, como os digo, en el instituto existe una dicotomía, un doble sistema que va a tratar de las cuestiones que judicialmente nos competen desde un punto de vista médico, tanto desde el punto de vista del sujeto vivo como del sujeto que ha podido fallecer. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que se presupone en una gran catástrofe? Bueno, de eso se trata, de intentar explicárselo y por lo menos que lleguemos entre todos a saber qué es lo que podemos aportar nosotros a este sistema. Desde el punto de vista de la actuación en la gran catástrofe, obviamente nosotros, en el servicio de clínica, nos vamos a plantear dos grandes niveles de actuación. Por un lado,
la colaboración con la identificación, y por otro lado lo que sería la propia peritación médico-legal con respecto a los supervivientes, aquellas víctimas que afortunadamente no han fallecido. Sí que en todo caso, intentando ajustar cada uno de estos parámetros, deberíamos decir que esa identificación, como primer nivel, debe responder a sujetos tanto hospitalizados o no, y que en cualquier caso no están identificados. Luego veremos el porqué, en qué nos basamos para intentar actuar o para aportar nuestro grano de arena en este concepto. Y por otro lado, dentro de ese bloque de identificación, obviamente también en cuanto a la colaboración con nuestro otro servicio, el servicio de patología, donde se van a realizar los estudios e investigaciones necrópsicas subsiguientes que van a aportar su propio nivel a lo que es la investigación general del sujeto y de su identificación. En este sentido, y desde esa óptica de la identificación en sujetos vivos, lo primero que tendremos que concretar es a qué nivel actuamos. Y obviamente nosotros vamos a actuar siempre en un segundo escalón, porque obviamente en un sujeto vivo siempre va a haber una primera fase, que va a ser la identificación policial, en la que va a ser, si va a ser posible, si esta resulta posible, y que por lo tanto puede hacer que nuestra actuación no resulte necesaria. Ahora bien, suele ocurrir que en algunas ocasiones esto no es así, por distintas circunstancias, y yo les he colocado ahí algunas de ellas para situarnos un poco en qué momentos estamos hablando, y estamos refiriéndonos tanto a aquellos en los que hay un grave compromiso vital por las lesiones internas que pueda tener la víctima, y en este caso obviamente no es posible pararse a planteamientos del tipo de hacer un estudio dactilar, etcétera, y sí, sin embargo, poder avanzar en otros extremos que corresponden más a la parte médica, y desde luego en este caso correspondería a la parte médico-legal, dígase a la médico-forense y, en este sentido, como les digo, al Instituto Vasco de Medicina Legal en el marco de actuación, en el ámbito de actuación en el que nos movemos. Pero cabe la posibilidad también que estemos hablando de sujetos que, como consecuencia de esa situación, de esa catástrofe, estén padeciendo de forma aguda, por poner el ejemplo más básico, un trastorno psiquiátrico o psicológico que haga difícilmente creíble cualquier tipo de identificación personal que emita o que traslade el sujeto a las personas que le están cuestionando, que le están preguntando. En el mismo sentido, cabe la posibilidad de que trastornos, bien del habla, del lenguaje, o incluso trastornos motores como tales, impidan ese tipo de relación con el investigador y por lo tanto tengamos que dirigirlo hacia otro tipo de facetas de investigación que son las nuestras. Y obviamente las graves lesiones corporales, en tanto en cuanto a graves trastornos faciales, lesiones faciales, o a la posibilidad de graves lesiones en manos, amputaciones, etcétera, pues obviamente van a derivar esa investigación hacia nuestro ámbito médico-forense. Así pues, a la hora de intentar aportar este grano a la investigación, este grano de arena a la investigación, tendremos que situarnos en parámetros como una exploración ya morfométrica del sujeto a detalle, no solamente peso, talla, sino también algunas características que pueda presentar ya a grosso modo, pero posteriormente iremos marcando más detalle en tanto en cuanto a los propios estudios de los rasgos corporales, y estamos hablando ya a nivel de pelos, ojos, cicatrices, tanto pigmentaciones como depigmentaciones, o la posibilidad, obviamente, de que avanzando un poco más en nuestra investigación, lo que requiramos sea el propio estudio odontológico del sujeto y su cotejo con los que pudieran existir de forma previa, bien los odontogramas a través de su dentista o estudios incluso hospitalario. En todo caso, otro nivel que nos permitiría avanzar y obtener datos, y que de vez en cuando así lo hacemos, son precisamente el estudio radiológico, tanto a nivel óseo, general, por las propias características. En muchas ocasiones nos va a dar datos suficientes como para intentar situarlo en una edad, en un aspecto cronológico concreto, debido a las propias características, el desgaste de sus huesos, etcétera, pero más frecuentemente lo que sí nos permite es el estudio de determinados elementos externos, bien sea de tipo metálico, generalmente estamos hablando de prótesis, como se coloca en este momento en las fotografías, bien sea una prótesis de cadera o en un pulgar, el sujeto que tiene una rizartrosis. Bueno, estamos hablando de elementos externos que en un momento determinado nos pueden servir de identificación con respecto a otras referencias que podamos tener de un sujeto desaparecido. Igualmente, la posibilidad de elementos, como puede ser ya no a nivel óseo, sino como vemos también en la imagen,
un marcapasos o cualquier otro elemento técnico que pudiera suponer con posterioridad realizar un cotejo con otras informaciones. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, a través del estudio de las muestras de ADN. Muestras de ADN que obviamente en un sujeto vivo son a día de hoy facilísimas de obtener, como la mayoría de ustedes conocerán, a través del hisopado, de la toma mediante hisopos de la mucosa que tenemos dentro de la boca, y de la cual luego posteriormente se va a hacer un análisis y un cotejo con aquellos familiares que estén buscando sujetos desaparecidos. Bien, con respecto, por otro lado, a los sujetos fallecidos, hablando de esa identificación, obviamente aquí nuevamente nuestra aportación es específicamente de colaboración, porque igualmente aquí el primer escalón lo va a conformar el propio servicio de patología forense y por lo tanto nosotros lo único que vamos a hacer es aportar y quitar, digamos, esa presión lógica de situaciones de este tipo a ese servicio, de tal manera que por un lado seamos capaces de evaluar y de investigar aquellos objetos personales que junto con los cadáveres han sido trasladados al propio instituto, describirlos a detalle, lo que ya por un lado nos va a permitir establecer o trasladar una información hacia el flujo general de la investigación con otras instituciones, y por otro lado realizar una reseña fotográfica, además de la obvia cadena de custodia, para poder utilizarlo como un elemento más de identificación cuando lleguen los familiares hasta nosotros para intentar saber si alguno de esos supuestos familiares es uno de los fallecidos sobre los que se está actuando en el instituto. Por otro lado, igual, habrá que actuar o obtener y realizar el estudio pormenorizado de otros elementos, fundamentalmente de las historias clínicas que pueden existir en los hospitales o odontogramas que pueden existir en clínicas dentales de todo el territorio o incluso de territorios cercanos, lejanos o incluso otros países, y a partir de ellas intentar colaborar en esa identificación subsiguiente mientras o a posteriori de que se está haciendo ya la propia autopsia. Y por último, igualmente, como decíamos con los sujetos vivos, a través de la obtención de muestras biológicas, en este caso ya de los propios familiares, en un intento de posteriormente realizar el cotejo del ADN con los sujetos fallecidos. Todo esto nos derivaría, obviamente, hacia, como les digo, un flujo global que es el de cotejo de todas las informaciones. Bien, esto que en principio parece para todos, o debería suponer para todos, parte de un sistema lógico de actuación dentro de una actuación médico-forense, se ve añadido, y es la segunda parte de esta exposición, que intentaré resumir, Josu, para llegar a ese punto que me has marcado y que no me vas a dejar pasar. Es el de la propia peritación médico-legal de los supervivientes. Obviamente es algo que difícilmente vamos a tener en cuenta, pero que sucede. Y es que, efectivamente, ante un evento de este tipo, y más allá, como decía Luis, del propio origen del evento, si se trata de un suceso natural, o de un suceso accidental, o de un suceso intencionado, de un sujeto doloso, ello va a generar, en todo caso, un nivel de actuación, una jurisdicción de actuación, como yo les indico en la fotografía, que puede resultar a tres grandes niveles. Obviamente hay uno que puede ser más general, yo llamo más neutral en tanto en cuanto no hay una actuación específica judicial para establecer una responsabilidad concreta, que sería precisamente el que luego va a derivar en que aquellas lesiones, aquellas situaciones que se han generado como consecuencia del evento puedan resarcirse económicamente, si procede, a través del consorcio de seguros. Pero también es cierto que hay otras responsabilidades y que la responsabilidad civil como tal y dentro del ámbito civil va a generar unas indemnizaciones ya muy concretas, además de que va a existir una responsabilidad penal en su caso, si el suceso ha sido con carácter doloso, que va a llevar al carácter punitivo y por lo tanto a la necesidad de tipificar claramente de qué lesión se trata, de qué tratamiento ha seguido, para que el propio juzgador posteriormente pueda establecer de qué estamos hablando, de qué delito estamos hablando y qué pena correspondiente va a tener que actuar sobre el sujeto que lo ha cometido. En este sentido, por lo tanto, deberíamos partir, y permítame que pase muy sucintamente sobre ello, pero sí partir de por qué un médico forense tiene que actuar a este nivel. Y por lo tanto aclararles que, aunque son en general leyes que vienen, como dice Luis,
algunas de ellas iniciadas allá por 1800, casi 1900, y posteriormente ligeramente retocadas, sí que es cierto que la propia ley de enjuiciamiento criminal, que se mantiene vigente, establece que en cada juzgado habrá un médico forense, el cual es un facultativo encargado de auxiliar a la Administración de Justicia en todos aquellos casos y actuaciones en las que resulte necesaria o conveniente su intervención y servicios de su profesión en cualquier punto de esa demarcación judicial. Esto, quizás, viene todavía más especificado en la propia ley, estableciendo ya de forma característica que ante heridas u otras lesiones, el médico forense va a ser el encargado de la asistencia facultativa del paciente. Claro, yo me permitiría recordarles que esta ley de 1881, pues obviamente no tenía en cuenta el nivel asistencial que nos ha explicado en estos momentos ya Pablo Busca, y lo que supone verdaderamente una actuación técnica especializada de cada médico con respecto a una determinada patología, lo cual ha permitido obviamente que ya el médico forense no se encargue de tener que tratar a ninguna de estas personas, sino que simplemente, avanzando en lo que la propia ley dice, se encargue de lo que es el control y seguimiento del sujeto. De tal manera que precisamente, y en base al tercer artículo que yo les sitúo en la fotografía, lo que viene a establecer va a ser que va a encargarse de ese control y seguimiento, informando de forma periódica al juez de la situación en la que se encuentra. Ello genera que, ello genera como tal que lo primero que tengamos que establecer son las lesiones que ha padecido una determinada víctima en cualquier tipo de evento de este tipo, no solamente para establecer, como luego veremos, la importancia para tipificar la actuación, si ha sido un delito, si ha sido una falta, etcétera, etcétera, sino también desde el punto de vista de establecer rápidamente o lo más rápidamente posible la existencia de un nexo causal. Es decir, no todas las lesiones que puede tener una víctima pueden tener relación con el suceso, y eso lo necesita saber el juez, como va a necesitar también saber otras cuestiones que seguidamente vamos a desarrollar. Y permítame, aunque muchos de ustedes, o por lo menos algunos de ustedes, me consta que conocen perfectamente las fotografías que ahora les traslado, la importancia viene, como les digo, de que en este caso se trataba de un fallecimiento, pero podía tratarse perfectamente de un sujeto vivo, una actuación inicial sobre una catástrofe, o en este caso sobre una explosión con un derrumbamiento, lo que posteriormente evidenció era que realmente la causa de la muerte no había sido eso, sino que obviamente eran lesiones que, como se ven en el cuerpo que está ahí colocado en la última fotografía, pues responden a situaciones bien distintas, como es un homicidio con respecto a un derrumbamiento accidental. Bien, en todo caso también tendremos que intentar evaluar las lesiones que van apareciendo a lo largo del tiempo, puesto que efectivamente muchas de ellas no se manifiestan inicialmente en los primeros días, y también habrá que establecer si tienen su interés o si verdaderamente se relacionan con esa situación inicial, con esa catástrofe inicial. Y con todo ello, lo que llegamos precisamente es a aportar al juez ya en un primer nivel algo tan necesario para su labor como poder establecer esas lesiones, cómo las debe de encuadrar a los efectos punitivos subsiguientes. Y estamos hablando de si verdaderamente va a tener que hablar de un delito de lesiones o de una falta de lesiones. A muchos de ustedes esto no tiene por qué importarles, obviamente, pero yo sí me gustaría, por lo menos, que se queden con lo que he subrayado en negrita, porque es la base precisamente de cualquier decisión desde un punto de vista judicial, desde un punto de vista técnico, con respecto a una lesión, es decir, si se trata de un delito o una falta. Y es que el propio artículo 147 del Código Penal vigente establece que el que causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental causará un delito, y como tal será castigado por la causa de un delito, siempre y cuando, es decir, se establece primero que haya una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, y además que además de una primera asistencia médica requiera un tratamiento médico o quirúrgico. Esa es la cuestión básica para establecer que estamos hablando de un delito. Es decir, si un sujeto tiene una lesión determinada y esa lesión supone una asistencia hospitalaria, en urgencias, por ejemplo, y es tan sencilla como la evaluación, la inspección, la cura y la observación domiciliaria, eso obviamente no responde como tal al concepto de delito, sino que correspondería, como veremos seguidamente, al concepto de una falta de lesiones.
Pero es que además el propio código establece como elementos característicos de este artículo anterior la posibilidad de que, atendiendo al resultado o al riesgo, la pena sea mayor. Ahí lo tienen colocado, pero quizás lo más importante desde el punto de vista médico forense es aquella que se hace referencia a la importancia lesiva, porque igualmente la pena será mayor según la importancia lesiva, de tal manera que no es lo mismo la pérdida o la inutilidad o deformidad de un órgano o miembro que no es principal, estamos hablando, por ejemplo, de dedos concretos, o estamos hablando de extremidades que puedan suponer para su trabajo, etcétera, elementos básicos, concepto de diestro, zurdo, dedos pulgares, estamos hablando de elementos muy concretitos, y por otro lado, con respecto a lo que puede ser la pérdida de un elemento principal o la posibilidad de que pierda un sentido, la vista, el olfato, la audición, o de que genere una impotencia, la esterilidad, son elementos que agravan como tal el propio delito de lesiones y por lo tanto que hacen que la pena que va a aplicar posteriormente el juez correspondiente va a ser mayor. Bien, hecha esa breve referencia legislativa, sí que haremos un pequeño pase con respecto a las lesiones más típicas que vamos a ver, pero como muchos de ustedes ya las conocen, simplemente va a ser una breve referencia a ellas. De tal manera que, pasando por encima, como les digo, cuando hablamos de equimosis y hablamos de hematomas, en general, estamos hablando, para las más sencillas de todas ellas, que son las equimosis, de aquellas situaciones en las que, como consecuencia de una contusión, no siempre, pero estamos hablando dentro del contexto de una situación de emergencia y de una catástrofe, resulta suficiente como para producir la rotura de pequeños vasos que infiltran, que saltan de forma laminar los tejidos subyacentes y hace que se coloree la textura de la piel. ¿Cómo se colorea? Pues se colorea, pues como vemos en esta imagen de aquí, con un tono rojo, y que en muchas ocasiones es tan característico que adquiere lo que nosotros le llamamos las características de figuración, y es que nos permite saber o interpretar con qué se ha podido hacer, sobre todo si tenemos el elemento que lo ha realizado. En otras ocasiones nos va a permitir establecer igualmente la fórmula o la sistemática que ha seguido para su realización, sobre todo si en un elemento como este sabemos realmente que llevaba un objeto alrededor del cuello que podía realizar ese tipo de contusión o de presión sobre la zona. Un nivel superior sería ya el que estamos viendo en la figura de abajo, y fundamentalmente en la zona que está más próxima a la nariz, puesto que estaríamos hablando ya del hematoma. El hematoma no es sino un nivel superior en el que la contusión, la actuación lesiva ha sido mayor, y por lo tanto eso genera que la lesión vascular aumenta, la salida de sangre aumenta, y no solamente de sangre, sino de otros elementos que hacen que la zona se hinche, que la zona se inflame, y como tal la característica sea no solamente la coloración, sino también la inflamación. Otro tipo de lesiones que podremos ver serán las erosiones, las escoriaciones. Simplemente para que se hagan una pequeña idea, estaríamos hablando desde la más sencilla, que es la erosión, y que supone solamente el desprendimiento de la parte más superficial de la piel, lo que llamamos la epidermis, y que en este caso, vamos a ver, aquí vemos aquí con esta imagen tan pequeñita, pero en otras ocasiones el nivel de profundidad de esa lesión en la piel es mayor, y como tal afecta a vasos y hace que se liberen una serie de productos hacia el exterior, que es lo que finalmente termina conformando lo que nosotros llamamos por la costra, por la postilla, que todos conocemos, y que, más allá de las características en cuanto al color que puede adquirir, que a nosotros nos puede avanzar cuando se ha podido producir, etcétera, etcétera, sí que ya nos está diciendo que la lesión ha sido mayor y nos está conceptuando que estamos hablando de una escoriación concretamente. Si seguimos avanzando, obviamente ya abordaríamos elementos más específicamente médicos, y creo que no procede, por lo cual simplemente explicarles pues, que heridas como tales supone un avance más ulterior. Si estamos hablando de soluciones de continuidad ya en todo el tegumento cutáneo, pero también a nivel subcutáneo, a nivel muscular, etcétera, etcétera, y que nos van a llevar obviamente a establecer orígenes, y dentro de esos orígenes distintas características que, como le digo, ya supondría desde luego motivo de otra charla bastante más ampliada. En todo caso, añadido a todo este elenco de lesiones que podemos interpretar, pues obviamente las fracturas nos van a permitir establecer en muchas ocasiones, por lo menos, aquellas que han sido o que tienen un tinte más o menos accidental, a aquellas que pueden tener un carácter más o menos doloso desde un punto de vista de situaciones defensivas o incluso del propio mecanismo en el que se ha podido producir.
lesiones viscerales, desde roturas de vísceras completas hasta hemorragias de las mismas, amputaciones o lo que obviamente cada vez por lo menos se ve más, y sobre todo con el aumento en el número de víctimas, que son aquellas lesiones psicológicas, psiquiátricas, que se desarrollan a lo largo de estos procesos. Bien, como les decía, la importancia que marca por lo menos la ley para la actuación clínica sobre este tipo de situaciones viene del control y seguimiento de ese tipo de lesiones, y ello supone que nos vamos a ver obligados a reconocer al sujeto, a la víctima, a tener con él una toma de contacto inicial sobre la cual obtengamos toda la información posible de qué es lo que le ha ocurrido, a realizar posteriormente una anamnesis, un interrogatorio médico dirigido, y finalmente a intentar obtener toda la documentación posible que nos pudiera aportar. Para, con todo ello, establecer, digamos, una información, un documento que traslademos al juez correspondiente y que le permita saber en qué estado concreto se encuentra esa víctima. Igualmente, desde ahí se genera un seguimiento, unos reconocimientos periódicos que permiten ver cuál es su estadio evolutivo, y a partir de ahí podernos ir situando en la evolución clínica del proceso y poder establecer hasta dónde llega la posibilidad de tratamiento de ese proceso, hasta dónde llega el momento en el que hay que decir, a partir de ahora tendremos que empezar a hablar de secuelas, porque verdaderamente no se puede hacer nada más, y estableciendo esas secuelas, poder aportar al juzgador ya los últimos datos que desde el punto de vista médico forense va a necesitar. ¿Cuáles son estos datos? ¿Qué es lo que verdaderamente el juez nos va a exigir con respecto a las secuelas de una víctima? Pues si conceptuamos el término de secuelas, deberíamos establecer que hablaríamos de aquellas lesiones o estados clínicos defectuales, deficitarios ya, bien sean orgánicos o psicológicos psiquiátricos, en los que ya no existe la posibilidad de una evolución favorable, bien hacia la curación completa o bien hacia cierta mejoría a pesar de los tratamientos que se le estén aplicando, y que la ciencia médica es capaz de aportar en ese momento concreto. Ello ya por sí mismo nos está hablando de la diferenciación básica de cualquier tipo de procedimiento, que es establecer secuelas en dos grandes bloques, físicas y psicológico-psiquiátricas, por decirlo de alguna manera, y igualmente ya nos está dirigiendo hacia un elemento que por lo menos nosotros usamos con cierta asiduidad y que nos reclaman igualmente diariamente los propios juzgadores, y es que todo esto hay que interpretarlo de alguna manera para que verdaderamente el juez pueda llegar a actuaciones desde un punto de vista indemnizatorias equilibradas, económicamente homologables para todo el personal y siempre lo suficientemente o lo más justas posibles a lo que debieran. Es precisamente bajo este concepto con el que se hacen clasificaciones y baremos. Clasificaciones, como yo les coloco ahí, la CIE-10, DSM-4, que intentan aportar definiciones concretas a lesiones concretas. De tal manera que se tratan de manuales o clasificaciones internacionales en las cuales estadísticamente se valoran una serie de lesiones y posteriormente se conceptúan, se le da un nombre. Tenemos así baremos, como puede ser a nivel odontológico o incluso derivado del propio Real Decreto 772 del 97 con respecto a la conducción y a la posibilidad o no de obtención o de obtener nuevamente a la hora de reponer el propio carnet de conducción. Pero generalmente el baremo que más habitualmente se aplica, por lo menos en clínica forense, es el baremo de los accidentes de tráfico. Ese baremo que sirve específicamente, que está legislado como tal para los accidentes de tráfico, sin embargo, posteriormente se usa para casi todo porque es quizás el más desarrollado y más allá de las deficiencias que los técnicos en esta materia podamos criticar, y de forma además bastante ostensible en muchas ocasiones, es realmente el más extenso de cara a que el juez pueda tener una valoración aproximada de la situación. Es un baremo que, como les digo, corresponde a este Real Decreto Legislativo y en el que se establecen, además de muchísimas cosas más, una serie de tablas, como las que les coloco yo aquí, y que hacen referencia, alguna de ellas, en primer lugar a las secuelas. Secuelas que van estableciéndose a nivel de distintos órganos, a nivel de distintas regiones corporales, como puede ser en este caso la cabeza, y sirva, por ejemplo, pues el concepto de el sujeto que después de haber tenido un traumatismo, pues queda con una epilepsia de un tipo determinado, y eso presupone
una puntuación concreta que ven ustedes aquí. Esa puntuación concreta, lo que nosotros le vamos a hacer al juzgador es explicarle en qué consiste esa epilepsia, lo que le supone, lo que le genera, para que posteriormente sea el juzgador el que entre ese margen de 1 y 10 puntos, por ejemplo, elija lo que entienda conveniente, ya que se trata de una elección que al final se traduce en una cuestión económica puramente. Sí, ahora mismo. Todo eso va a trasladarse hacia otra tabla en la cual se relacionan esos puntos generales, esos puntos de las secuelas, con la edad que tiene el sujeto. De tal manera que posteriormente, un sujeto que haya tenido, pues vamos a suponer, de 25 años y que haya tenido 9 puntos de secuelas, pues cada uno de ellos va a indemnizarse económicamente con esa cantidad que pone ahí y que anualmente legislativamente se regula. Bien, pero es que además se añaden factores correctores. Y además de factores correctores, se establece periodos en los que el sujeto ha estado hospitalizado, ha estado impedido, dígase de baja, o que sin estar de baja ha seguido tratamiento. Y todo eso supone igualmente unas indemnizaciones concretas, que verán ustedes aquí, y que supone, obviamente, añadir a lo anterior una cuantía económica que el juez debe decidir. Existen, como les digo, los factores de corrección, y incluso la posibilidad de evaluar el concepto de lesiones permanentes y, por lo tanto, lo que serían las incapacidades de estos sujetos. Todo esto, como le digo, que habitualmente lo usamos en los accidentes de tráfico, igualmente se traslada a otros ámbitos, como sería en este caso este tipo de situaciones. Y, por último, obviamente, la posibilidad de que se genere el fallecimiento, y con el fallecimiento, pues algo similar, tablas indemnizatorias y factores correctores. Esto sería realmente lo que viene a aportar desde el punto de vista clínico en esas dos facetas el servicio de clínica forense. Con esto quiero terminar, simplemente decir que más allá de la lógica, y creo que con sabida actuación disciplinar, multidisciplinar, que se nos supone a todos en este tipo de actuaciones, y más allá del fondo fotográfico tan magnífico como yo creo que muestra la fotografía, quizás tengamos que quedarnos en este momento con la imagen que está en la parte más anterior y que supone la coordinación, el ajuste y una adecuada actuación y, como les digo, coordinación tanto interna como externa entre todos los elementos, no solamente para ganar en funcionalidad, sino para responder al servicio público que se nos demanda. Esto es todo. Muchas gracias.